Entonces, tenemos nosotros la expresión de conjuntos por compresión o por extensión. Esa es la pequeña diferencia. Lo que tenemos que hacer es traducir cuando nos dan en compresión. Cuando nos dan expresado por compresión, como los conjuntos de acá, vamos a ir tomando todos los elementos que forman este conjunto. Y esa es la parte importante acá de relaciones también, porque las relaciones, por lo general, también vienen expresadas por definición o por compresión. ¿Ya? Entonces, acá vamos a analizar este primer conjunto. Hay que leer claramente lo que nos está diciendo. Nos indica acá que el elemento X que pertenece a B, ¿eh? B está formado por elementos X, que pertenece a N. Ya este simbolito de N se refiere a los números naturales, ¿no? Pertenece al conjunto de los números naturales, tal que cumple esta condición. ¿Ya? Ese X es mayor a 1 y es menor o igual a 6. Entonces, ese X está comprendido entre 1 a 6. ¿Cuáles son los números naturales? Nosotros recordamos que los números naturales son aquellos que eh, se pueden contar. Entonces, los números naturales, por si acaso, no incluyen al cero. Empiezan desde el 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Entonces, vamos a anotar acá, el primer elemento tiene que ser mayor a 1. Tiene que ser un número natural mayor a 1. No puedo anotar el 1 porque este es estrictamente abierto. Nos dice, puedes llegar al 1, pero no puedes tomar el 1. ¿Ya? Entonces, el siguiente número a continuación del 1 sería el 2. Entonces, empezamos del 2. Mayor a 1 también es el 3. Mayor a 1 también es el 4. Mayor a 1 también es el 5. ¿Ya? Y aquí llegamos al punto del 6, ¿no? Aquí también me dice es mayor o igual a 6. Digo, menor o igual a 6. Entonces, ¿puedo tomar el 6? Sí. Gracias al igual, entonces me permite tomar el 6. Es la diferencia. Cuando no tengo igual, cuando es estrictamente menor, entonces mayor, no tomo el valor del límite. Pero cuando me da igual, cuando me permite tomar el valor igual, entonces puedo tomar el límite. ¿Ya? Por si acaso. Eso para formar los conjuntos es muy importante. Eso entonces sería nuestro conjunto por extensión. Ya están definidos aquí todos los elementos. Luego también tenemos otro tipo de regla más abajo en el conjunto C. Nos indica el conjunto C que los elementos X pertenecen, esta es, pertenece, ¿no? Pertenece al conjunto de los Z, es decir, es un número entero. Los números enteros comprenden tanto los positivos como los negativos, ¿ya? Incluyendo el cero. Tal que cumple con la siguiente condición. Entonces, ¿qué valores cumplen con esta condición? Podríamos ir haciendo prueba con los elementos del Z, solo que es un poquito moroso, ¿no? Hacer prueba cuáles cumplen y cuáles no cumplen. No sabemos exactamente si es que los que estoy encontrando son todos los que cumplen o me faltan más. Entonces, para eso vamos a resolver este problema. ¿Cómo hacemos para inecuaciones? Entonces, si entiendo si están llevando en cálculo, entonces tenemos una forma de resolver las inecuaciones. Hay que hallar los puntos críticos de esta expresión. Entonces lo factorizamos. Aquí se coloca el primero positivo y más por menos el segundo es negativo. Hay que buscar entonces dos números que restados me den 1 y multiplicados me den 6. Entonces sería el 3 y el 2. ¿Ya? Y de ahí nosotros tenemos que los puntos críticos son el 3 y el 2. Bueno, en este caso, el menos 3 pasa a restar, ¿no? Y el menos 2 pasa a sumar, entonces ya 2. Esos serían nuestros dos puntos críticos. Y si dibujamos su conjunto solución de esto, vamos a hacerlo por esta parte. Así es nuestra recta real. Podemos tomar aquí, digamos, el punto 2 y aquí el punto menos 3. Por ser menor o igual, es intervalo cerrado, se representa con un puntito cerrado, no un puntito pintado, ¿no?
Eso es lo que estamos viendo en cálculo, pero si no, no es tampoco muy complicado. Cuando es menor o igual, punto cerrado. Si fuera solamente menor, entonces sería un punto abiertito. Quiere decir que no lo puedo tocar. Y el menor igual significa que puedo tomar también el límite. Eso significa también los puntitos cerrados. Entonces, todo este es mi intervalo de soluciones. Bueno, en realidad tengo tres intervalos, este y este. ¿Qué zona me cumple mi proposición? Tengo que hacer prueba con algún valor. Aquí, por ejemplo, tenemos el 0. Entre el menos 3 y el 2 se encuentra el 0 en algún lado. Y si reemplazo yo el 0 aquí en mi expresión, 0 más 0 menos 6 me da menor a 0. Es verdadero. Por tanto, todos los que se encuentren entre estos dos puntos críticos, igual que el 0, entonces son los que cumplen mi respuesta. Digo, mi condición. ¿Está bien? Los que están fuera, entonces no van a cumplir. Los que están dentro, están cumpliendo estas reglas. Puedo hacer prueba, por ejemplo, con el 3 positivo. El 3 positivo está fuera. Si pongo aquí 3 positivo, sería 9 más 3 menos 6. 9 más 3, 12 menos 6, 6 positivo. 6 positivo es menor a 0, no. Entonces, por eso estos no son admitibles, no cumplen la condición. Y si hago con los de abajo, también no cumplen. ¿Ya? Entonces, esta sería toda mi zona de valores que cumplen mi condición. ¿Cómo entonces voy a representarlos en mi conjunto? Tengo que tomar solamente valores enteros en este caso. No tengo que tomar todos los reales, sino solamente los valores enteros. Sería el menos 2, el menos 1, el 1 y el 2. Y el 0, ¿no? Entonces eso vamos a anotar acá. El C sería de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Aquí vamos a anotar 3, más chiquitito. ¿Ya? Y ese sería nuestro conjunto definido por extensión. Ya ahí están todos los elementos que conforman el conjunto C. Y hay otros conjuntos que también tienen varias condiciones que tienen que cumplir al mismo tiempo. También es muy complicado. Aquí nos piden, por ejemplo, el conjunto de los números que pertenecen a D, pertenecen a los naturales, ¿no? Los elementos que están dentro de D pertenecen a los naturales. Son menores a 9 y además que ese número tiene que ser impar. Entonces, los naturales hemos dicho vamos a tomar desde el 1, no podemos tomar desde el 0. Empezamos con el 1. El 1 es menor a 9, correcto, y es impar. El 2 no entra porque es impar. Tiene que cumplir las dos condiciones, ¿no? Porque el conector es I. Tiene que ser verdadero y verdadero para que la proposición sea verdadera. Entonces, cumple que es menor a 9, pero no es impar. Entonces me salta el 3. El 3 sí es impar y es menor a 9. El 4 no entra porque no es impar. Vamos al 5, al 7. Me tocaría el 9, pero la restricción me dice que sea menor o igual. No me dice que sea menor igual, dice menor, estrictamente menor. Por eso no lo puedo tomar al 9. ¿Ya? Esas entonces serían las formas de definir algunos conjuntos por extensión, a partir de su condición por definición. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ya nadie más está entrando en la reunión, entonces vamos a continuar nomás. Ya, lo que quería resolver hoy día entonces con ustedes es, vamos un cachito. Ya, lo que quería compartir entonces con ustedes es el problema 2 y el problema 3, si alcanzamos a hacer. Ya, esto es para poder definir los elementos del conjunto. Aquí está por eh, comprensión y tenemos que definirlos por definición para poder hacer la relación. ¿Ya? Entonces, estos dos problemitas vamos a resolver. No es muy complicado, como ya me estoy viendo con la ingeniera. Vamos a hacer un repasito. Nuevamente les repito, si tienen dudas o algo, entonces me avisan nomás. Voy a estar atento al chat. Vamos a borrar la pizarrita. Entonces vamos a hablar acerca de las relaciones. Las relaciones son eh, un conjunto, un nuevo conjunto que está formado por pares ordenados. ¿Ya? El par ordenado es un elemento que tiene dos elementos de diferente conjunto, pero el orden en el que están dispuestos los elementos es muy importante. ¿Ya? Vamos entonces a revisar este ejercicio 2. Como ustedes ven acá, ya me da los elementos de A y B por extensión.
así que me ha librado ya de un cálculo extra. Pero la relación R está definida de esta forma, ¿ya? Tiene una cierta condición. Y esa condición es la que yo tengo que interpretar, ¿ya? Entonces, ahora sí, con eso vamos a la pizarrita. Ya aquí estamos de nuevo con la pizarrita. Entonces dice, tenemos los conjuntos A y B. 1, 2, 3, 4, 5. Y este es el 2, 3 y 6. ¿Ya? La relación R está definida de la siguiente forma. X está relacionado con Y si, solo si, cumple esta condición, que X más Y es par. Hay diferentes formas de anotar esto también. Podríamos decir que R está formado por los pares que pertenecen al producto cartesiano de A por B. Ahorita vamos a explicar qué es el producto cartesiano. Tal que X más Y es par. Y de hecho, para hacerlo más matemático, suele colocarse también, y en el lazo también está, sean divisibles por 2. Entonces, esa es otra forma de representar el conjunto. Acá también dice algo interesante en el problema 2. Dice, R es una relación de A en B. Entonces, aquí hay que notar también que R está definido de A en B. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que nosotros tenemos que tomar el primer elemento del conjunto A. El elemento X, vamos a tomar el conjunto A, y el segundo elemento lo vamos a tomar de B. Aquí en esta definición también está mostrado, el primer elemento pertenece a A, el segundo elemento pertenece a B. ¿Ya? ¿Qué es este producto cartesiano? Vamos a representar ese producto cartesiano en el inciso B. ¿Ya? Primeramente nos vamos a enfocar en la relación. Entonces, viendo los conjuntos, vamos a anotar todos los elementos de R. ¿Ya? Vamos a anotarlo como nos pide en la pregunta por extensión. ¿Ya? Los elementos de R, entonces, serían todos aquellos pares de XY que son su suma sea divisible entre 2. O sea, par. También, ¿no? Entonces voy a tomar el primer elemento de A y voy a relacionarlo con los otros tres para ver qué parejita es posible que entre en mi relación. Entonces, primeramente tomo el 1. El 1 puede relacionarse con el 2. 1 más 2 es 3, pero no cumple con la condición. No es divisible entre 2 o no es par. Por tanto, esa pareja no puede incluir. El 1 con 3 también puedo relacionar. 1 más 3 es 4 y efectivamente es par. Por lo tanto, al cumplir la condición, entra en el conjunto de la relación. Luego tengo que ir creando. Un momentito. Ya. Luego tengo que ir llenando todos los elementos que me faltan. El 1 con el 6 me da 7, no es par. Entonces ya he relacionado todas las posibilidades con 1. Voy con el 2. El 2 con 2 efectivamente me va a dar un par. El 2 con 3 es 5. El 2 con 6 es 8. Entonces también me da par. Luego ya tengo todas las posibles relaciones con el 2. Ahora con el 3. 3 con 2 es 5 y 3 con 6 es 9. Pero 3 con 3 me da 6. ¿Ya? Continuamos. El 4 con el 2 y con el 6. 4 con 2 es 6 y 4 con 6 es 10. Por último, el 5 solamente con el 3. 5 más 3 me da 8. Entonces ya tenemos todos los posibles elementos, todas las posibles parejitas. No, no son todas las posibles. Son las parejas de elementos entre A y B, tomando primero un elemento de A y luego un elemento de B, que cumplen la condición que X más Y sea par. ¿Ya? Entonces, en esta relación
podemos denotar dos cositas, ¿ya? Eso vamos a aclarar acá arribita. El primer elemento es como el elemento, digo, el conjunto dominio, ¿ya? Se llama conjunto dominio. Y el segundo elemento sería el codominio. En el dominio se encuentran todos los elementos, los primeros elementos de la parejita, el X. Y en el codominio se encuentran los segundos elementos de la pareja, vale decir el Y. ¿Ya? Entonces, cuando nos piden a nosotros, por ejemplo, cuál es el dominio de R, el dominio de esta relación. ¿Ya? Son todos los elementos de A que tienen una parejita. En sí, los elementos de A son 1, 2, 3, 4, 5. Interviene el 1. El 2 también tiene parejita. El 3 también tiene parejita. El 4 tiene dos parejitas. Y el 5 tiene una parejita. Por tanto, aquellos elementos de A del conjunto dominio que forman parte de la relación, entonces son el dominio. Y otra cosa es la imagen. La imagen de R son todos los elementos del codominio que responden a algún elemento en el dominio. ¿Ya? Entonces al 1 responde el 3, el 3. Al 2 le responde el 2 y el 6. Al 3 le responde el 3. Al 4 le responde el 2 y el 6. Al 5 le responde el 3. Podemos entonces resumir. Responde el 2, el 2, el 2, el 3 y el 6. ¿Ya? Esos son los elementos del codominio que responden a mi relación. Y esa sería entonces la imagen. Ahora entonces, vamos a pasar más abajito. También nos piden hallar en el problema la inversa. ¿Ya? La inversa de R. Entonces, cuando nosotros queremos hallar la inversa de R, los elementos del dominio también se les suele llamar imagen. ¿Ya? Por si acaso. Vamos a representarlo pero gráficamente antes, para que se note. Acá tenemos dos conjuntos, uno que es A y otro que es B. El grupo o el conjunto A tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y el B tiene el 2, el 3 y el 6. ¿Ya? Esta es representación por diagramas de Venn. Entonces, ¿cuáles son las parejas que pueden formar una relación? El 1 con el 3 era una. El 2 con el 2 era otra. El 2 con el 6 era otra. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, a los elementos del dominio está respondiendo un elemento en el codominio. Por eso a estos también se les llama preimagen y a eso se les llama imagen a los elementos. ¿Ya? Entonces, a los elementos del dominio se les llama preimagen. Al 3 le responde el 3. Entonces al 3 le responde el 3. Luego el 4 le responde el 2 y el 6. Muy rayado. 4 y 6. Y el 5 le responde solo el 3. Todas esas rayitas representan entonces una parejita. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayitas. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. ¿Estamos? También podemos representar el producto cartesiano. ¿Ya? El producto cartesiano se da de esta forma. Es el diagrama cartesiano es precisamente lo que nosotros conocemos como XY o abscisas y ordenadas. ¿Ya? Entonces, en el eje de las abscisas del eje horizontal se coloca el primer conjunto y en el eje vertical de las ordenadas se coloca el segundo conjunto. El primer conjunto está formado por el 1, 2, 3, 4 y 5. Y el segundo está formado por tres elementos, que serían el 2,
el 3 y el 6. Entonces vamos a intersectar. El producto cartesiano son todas las posibles parejas que podría haber entre A y B. Entonces aquí estamos haciendo todas las posibles parejas, todos los posibles puntos, ¿no? Entonces tenemos posibles combinaciones entre 5 elementos con 3 elementos. 5 por 3 son 15 en total, ¿no? Aquí tenemos 15 puntos intersectados también. Y podemos representarlo en este diagrama cartesiano. Esto, así ya como está, es el plano A por B. Producto cartesiano A por B. Que quiere decir los pares ordenados de A y B. Entonces, ¿cuáles son los que han entrado? El 1 con 3, por ejemplo. 1 con 3 es un punto. Luego el 2 con 2 también otro punto. El 2 con 6 el otro punto. 3 con 3 el otro punto. 4 con 2. 4 con 6 y 5 con 3. Todos esos puntos son parte de mi relación. Entonces vamos a remarcar esta parte sin tocar los otros puntos. Me paso por ahí para no tocar este. Y aquí no tengo que tocar estos otros, entonces lo voy a hacer un circulito, ¿eh? Para que no los toque. Entonces, este 8 sería mi relación R. Ya, esa es entonces la forma de construir una relación por extensión. Las relaciones por extensión no son muy largas, depende de cuántos elementos tengan en cada conjunto. Por ejemplo, si ustedes estuvieran acá en un conjunto A unos 10 elementos y en el conjunto B unos 10 elementos también, tendrían 100 posibles combinaciones, tendrían que hacer prueba las 100 combinaciones y eso es un poco moroso. Entonces también tenemos otros métodos para hacer. En el libro de la Supero maneja con pequeños grupos, pequeños conjuntos. ¿Está bien? Entonces ya podido entender, eh, esa es la relación por extensión, esta es la relación por comprensión. También se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Todo esto equivale a esto. También tenemos la representación por diagramas de Venn, la representación por diagrama cartesiano. También hemos visto el dominio de R, son todos los elementos del primer conjunto que entran en la relación y la imagen son todos los elementos del conjunto codominio que también entran en la relación. ¿Estamos? Así, entonces no hay ninguna pregunta, duda, comentario. ¿Todo bien? Ya vamos a revisar entonces acá algunas relaciones interesantes. Quería hacer esta, pero tal vez va a ser mejor para el otro tiempo, para otra reunión. Creo que vamos a tener que extendernos, faltan 10 minutitos. Esto vamos a representar. Estas son gráficas que se representan eh, con los reales. ¿Ya? Por si acaso. De eso tenían un problemita acá, ¿no? Este problemita, por ejemplo, el 2. Vamos a explicar entonces cómo se resuelve. Ah, perdón, ustedes están viendo la pizarra. Le voy a poner un cachito el problema 2 en la imagen. Este es el problema de su práctica. El número 2, como les decía, es una representación de un plano cartesiano, ¿ya? Y ahí había algunas dudas, ¿no? Acerca de cómo representar. Entonces vamos a trabajar el 2 para el plano cartesiano. B por A o A por B. ¿Ya? Vamos a borrar esto. ¿Ya? Entonces eso tomando en cuenta, voy a copiar yo aquí si está el problema. El conjunto A dice que está formado por elementos que pertenecen a los reales. Ahí está indicando. Tal que son mayores a 1 y son menores a 5.
¿ya? Y el conjunto B está formado por elementos Y que pertenecen a R, tal que sus elementos son mayores a -1 y son menores o iguales a 2. ¿Ya? Primeramente nos vamos a definir estos dos conjuntos por extensión. ¿Ya? Entonces aquí estamos con los conjuntos A y B. Vamos a definir entonces a qué se refiere cada uno de estos conjuntos. No se puede aquí definir por extensión uno por unito. ¿Por qué? Vamos a hacer una representación gráfica más bien de A y de B. Porque los números reales son una recta, no son solamente valores puntuales, discretos, como el 1, el 0, el -1 y el -2. Los números reales están incluyendo a todos los posibles números que haya en medio de ellos. Vale decir, el 0,25 es un número real que está incluido en este grupo, por ejemplo, en esta recta real. Entonces tengo que tomar todos los posibles puntos. Por eso no es posible definirlo. Tendría que tomar el punto menos 1,667, digamos, el punto menos 1,668, y eso sería todo moroso. Dependiendo de cuántos decimales tome, no va a tomar mucho tiempo. Entonces, por eso lo representamos en la recta real, como hacemos en cálculo, ¿no? Entonces, vamos a tomar una recta real. El conjunto A son elementos que pertenecen a esta recta real y están entre el 1 y el 5, ¿ya? Entonces, entre el 1 y el 5 vamos a fijar nuestros puntos y como 1 y acá como 5. Vamos a definir que esto es un intervalo abierto. Es decir, puede ser todos los números que están alrededor, pero sin tocar al 5, ¿no? Por si acaso, ese detallito. Aquí dice entonces el x es menor al 5, entonces puede ser el 4,99999999, ¿no? El numerito que está acá, pero no puede tocar al 5. Y acá son los números que son mayores a 1, entonces mayores a 1 son también, ¿no? El 1,001, digamos, ya es mayor a 1, pero sin tocar al 1. Por eso se toma este ya, por si acaso, como en cálculo. Esta sería mi región de todos los números que están contenidos dentro del conjunto A. Y para el conjunto B, de manera similar, hacemos en -1 y en 2. ¿Ya? Entonces, en -1 y en 2 hacemos dos puntos límites. Y dice que es mayor al -1 y es menor al 2. Entonces, sería toda esta zona. Pero dice que es menor o igual, ese detallito, ¿no? Menor o igual. Entonces, se toma un punto cerrado, que quiere decir que estoy incluyendo al 2, porque puede ser igual al 2, ¿no? ¿Y cómo se representa el gráfico en diagrama cartesiano? Vamos a poner acá en este momento el gráfico A por B, ¿ya? Entonces, el gráfico A por B, vamos a definir acá del 1 al 5, tiene límites abiertos, ¿ya? Por si acaso. Y acá de -1 al 2 tiene un límite cerrado y el otro abierto. Deberíamos de intersectar todos los puntos aquí, 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 con todos los puntos aquí, 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 que están en medio del 1 y el 5. Como es moroso, entonces simplemente vamos a presentar los límites. Cuando es un límite abierto, se utiliza la línea segmentada, y cuando es un límite cerrado, una línea continua. Cuando es un límite abierto, una línea segmentada, y cuando es un límite cerrado, una línea continua. Todos los posibles puntos que están entonces entre esta región de acá, y esta región de acá, sería esta. Esta zonita, este rectangulito sería nuestro producto cartesiano entre A por B. ¿Sí? También cuando decimos el producto entre B por A, sería invertir solamente. Aquí es A por B, por eso se coloca A primero horizontal y B se lo coloca vertical. Si es que no dijeran B por A, el A vendría a pasar parte del vertical y el B parte del horizontal. ¿Sí? Esa sería nuestra representación para conjuntos que tienen elementos reales.
¿ya? ¿Y cómo vamos a representar nosotros una relación aquí adentro? La relación la vamos a representar similar a lo que hacíamos con las funciones. En las funciones, por ejemplo, podría aparecer una parábola, ¿sí? Entonces ahí se va a definir una cierta figura continua. Ya no van a ser puntitos como en otro, ¿no? Puntito, 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 así como en los otros que son discretos, que son puntos. Aquí es toda una región en los reales, entonces tiene que definirse de forma continua también. Eso sería entonces, nos queda todavía un minuto. No sé si hay alguna pregunta, algo acerca del problema, acerca de la representación. Si no, lo voy a estar creando el nuevo link